Y el día de hoy vamos a seguir hablando de planeamiento tributario, pero ahora vamos a enfocarnos en otros aspectos adicionales, ¿no? El planeamiento tributario, para recordar un poquito, yo les venía diciendo que el planeamiento tributario son todas aquellas estrategias, ¿no? Legales, ¿correcto? En el marco de la legalidad que nos permite gestionar, por decirlo de alguna manera, gestionar de mejor manera las obligaciones tributarias, porque el planeamiento tributario se puede hacer tanto para renta como para IGB, que son los impuestos que finalmente terminan afectando al contribuyente. Y digo afectando por un tema netamente de liquidez, ¿no? Porque en el IGB, ya como vamos a ver un poco más adelante, el IGB no nos pertenece, ¿correcto? El IGB no nos pertenece. El IGB, en realidad, señores, es un impuesto asumido por el cliente. Simplemente que las empresas, los negocios lo recaudan y como lo ven en sus cuentas, sienten que el IGB les pertenece, pero eso no es correcto. Por lo tanto, cuando usted decide que es una pésima idea, decide comprar facturas, decide usted adquirir operaciones no reales, usted está quedándose con un impuesto que en realidad le pertenece a todos los peruanos. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante porque vamos a enmarcarnos hoy día en el tema de la renta y también quiero tocar el tema del IGB, pero vamos adentrándonos al tema de impuesto a la renta. ¿Correcto? A ver, el impuesto a la renta, señores, va a depender la forma en la que se paga va a depender del régimen tributario en el que nos encontremos, ¿correcto? Este régimen tributario, no voy a hablar del nuevo RUS, porque el nuevo RUS es un régimen monotributo donde tú pagas una cuota mensual y con eso estás liquidando todos los impuestos como IGB, renta. No voy a tocar el RUS porque en este caso se entiende que son contribuyentes pequeños, pero sí voy a tocar lo que son los regímenes del régimen especial, régimen MIPE tributario y en este caso régimen general. ¿Ya, chicos? Ahora, lo primero que debemos decir es que la primera estrategia, el primer planeamiento tributario que nosotros tenemos que hacer es acogernos al régimen correcto. Eso, aunque parezca cliché, es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo tuve un cliente el año pasado que tranquilamente podría estar en régimen especial, ¿ya? Cabe aclarar, y voy a colocarlo aquí abajo, cabe aclarar que el régimen especial es un régimen que tiene varias restricciones. Ingresos netos anuales de 525,000. Tenemos un límite de activos fijos, 126,000. Tenemos también un tema de trabajadores, máximo 10 trabajadores por turno. Y tenemos también el límite de, en este caso, chicos, lo que son las compras, ¿no? Que también las compras no deben superar los 525,000 soles, ¿ya? Entonces, hasta aquí estamos bien. Y mi cliente tenía o cumplía con todos los requisitos para poder estar en régimen especial. Cabe aclarar también que hay algunas actividades que están excluidas del régimen especial, pero como yo les venía diciendo, mi cliente sí podía estar en régimen especial, ¿correcto? Sí podía. Pero en este caso, estimados, me dijo, no, Angélica, yo no quiero estar en régimen especial, yo quiero estar en régimen MIPE tributario porque el sectorista del banco me ha dicho que estando yo en régimen MIPE tributario tengo más posibilidades de poder acceder a un capital de trabajo. Lo cual yo estaba en contra de esa posición porque el banco no evalúa régimen. El banco lo que evalúa es flujo de caja, nivel de ingresos, endeudamiento, situación de Infocor, tanto de la empresa como de los dueños. No evalúa como tal, señores, el régimen tributario donde nos encontramos, ¿correcto? Entonces, entonces,
Él insistía, ya, lo pusimos a régimen MIPE porque era lo que el cliente, ahora yo le dije, en el régimen MIPE tributario vamos a tener que llevar libro diario, vamos a tener que tributar sobre los ingresos que tenga la empresa, perdón, la utilidad que tenga la empresa. Y me dijo, sí, sí, no hay problema, no hay problema. En diciembre las ventas se han disparado porque ha sido un buen mes para él y ahora le digo, oye, esto te va a afectar en el régimen NIPE tributario porque tú vas a pagar impuesto a la renta en base a la utilidad que tú tengas. Y ya cuando le hemos hecho una preliquidación de impuestos, él me dice, uy, Angélica, mejor me hubiera quedado en régimen especial. Pero es que te estoy diciendo desde hace bastante tiempo, desde que estaba yo hablando contigo, ¿por qué nos vamos a incluir a régimen MIPE cuando tú tranquilamente puedes estar en régimen especial? ¿Por qué? Por un capricho básicamente tuyo. Entonces, lo primero que yo debo decirles es que antes de incluirnos o aprovechen que estamos en el periodo enero que se declara en febrero, que todavía la época de vencimientos todavía no llega, aprovechemos para verificar si estamos en el régimen tributario adecuado, porque le aseguro que hay contribuyentes que pudiendo estar en régimen especial, están en régimen general o en régimen MIPE tributario. A veces sucede que por error del contador o del propio contribuyente no se acogen correctamente a régimen especial o a régimen MIPE tributario y la SUNAT de castigo los manda a régimen general. Ese castigo no solamente te va a afectar en llevar más libros contables, sino que además en régimen general, señores, es un régimen muy caro, porque en régimen general tú vas a tributar el 29,5 de toda la utilidad que tú tienes. Entonces, es un grave error en planeamiento tributario entrar a régimen general cuando si tú hubieras hecho las cosas bien desde el primer momento, tranquilamente puedes haber pertenecido al régimen especial. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el régimen en el cual nosotros nos estamos acogiendo para cuidar los impuestos, ¿no? La diferencia sustancial, señores, la diferencia sustancial entre régimen MIPE tributario, régimen general y régimen especial. Vamos a agrupar estos dos regímenes porque la forma de tributar casi que es la misma. En régimen MIPE tributario y en régimen general, tú tributas en base al impuesto a la renta de la utilidad tributaria que tú tengas. Tú no tributas en base a los ingresos como tal. Tú tributas en base a la utilidad. Profesora, ¿qué es la utilidad? Son los ingresos menos los costos menos los gastos. Es decir, es lo que realmente a ti te queda. Entonces, tienes que tener cuidado porque si bien es cierto, hay empresas que manejan rentabilidad muy pequeña porque tienen costos altos, por ejemplo, ¿no? Yo les doy un ejemplo. Una empresa que vende productos farmacéuticos, por ejemplo, ¿no? Ellos, chicos, marginan poco, o sea, ellos en un producto están marginando 0,10, 0,20, o sea, ellos empiezan ya a ver utilidad, pero cuando empiezan a vender por volumen. Entonces, por ejemplo, si ellos están en un régimen MIPE tributario y un régimen general, no van a sentir la pegada del impuesto, porque en este caso no tienen una utilidad importante, ¿correcto? Ahora, la otra ventaja, porque no todo es malo, la otra ventaja es que si tú tienes pérdida tributaria, porque los negocios, así como pueden ganar, también pueden perder, si tú tienes una pérdida tributaria en régimen MIPE, en régimen general, tú vas a poder compensarla contra utilidades futuras. Y esa es una ventaja que tú no tienes en régimen especial. Entonces, primero tienes que ver si puedes estar en régimen especial. Eso es lo primero que tienes que ver, si puedes estar en régimen especial. Si puedes estar, excelente. Si respetas el límite de ingresos, de compra, de activo fijo, de número de trabajadores y del tipo de actividad, y puedes quedarte en régimen especial, yo le recomiendo que se quede. ¿Por qué? Porque en régimen especial, chicos, el régimen especial es un régimen cancelatorio de renta. Quiere decir que a diferencia
de los otros dos regímenes que yo le venía comentando, en régimen especial tú pagas el 1.5 de tus ingresos netos y con eso ya te olvidas de estar, en este caso, pensando cuánto va a ser mi margen fin de año, cuánto me va a faltar que yo pague. Ya te olvidas de ese problema, tú solamente pagas el 1.5, señores. Yo le aseguro que el 1.5 le va a resultar más barato y va a depender mucho de la empresa, pero en la mayoría de los casos funciona así. ¿Por qué? Porque en régimen MIPE tributario, de la utilidad que tú tengas, por las primeras 15 UITs vas a tributar el 10% y por el exceso de las 15 vas a tributar el 29,5. Entonces, ¿qué pasa, estimados, si tú en este caso tienes una utilidad mayor a 15 UITs? Ojo, para este ejercicio estamos hablando que 15 UITs son 82.500. Si la utilidad que tú tienes es mayor a 82.500, vas a tener que pagar casi el 30% de lo que te quede, que es un montón de plata, chicos. Si, por ejemplo, para que usted tenga una idea, imagínese que usted, para ponerles un ejemplo y vean cuál es el impacto, ¿no? Que muchas veces esto lo desconocen los dueños, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué pasa si la utilidad que tú tienes es 250.000 de soles, 250.000 soles? Imaginémonos que la utilidad tributaria a fin de año para el 2026 es 250.000. Por estos 82.500, tú vas a pagar de impuesto 8.200. Hasta ahí estamos bien, ¿correcto? Porque 10%, chicos, me parece un impuesto justo. Pero la diferencia, señores, la diferencia, vas a tener que pagar el 29,5. Mira cuánto es de dinero. Estamos hablando prácticamente entre los dos tramos, estamos hablando de un impuesto a la renta de casi 60.000 soles. Entonces, quiero que entiendan el impacto, por favor, de lo que representa estar en régimen MIPE tributario. Ya en el régimen general, mejor ni les digo, porque en el régimen general, si tienes una utilidad tributaria de 250.000, todo tiene que pagar el 29,5. O sea, tú en régimen general vas a tener que pagar, bajo el mismo ejemplo, un impuesto a la renta de 73.000 soles, ¿correcto? 73.000 soles, ya. A este nivel, por ejemplo, con una utilidad de 250.000, probablemente tú ni siquiera puedas estar en régimen especial, pero si te quedas en esos límites, ¿correcto? Si estás aquí, entonces puedes estar en régimen especial, en este caso de todas maneras, ¿ya? De todas maneras, puedes estar en régimen especial. Chicos, entonces, eso para que usted, en este caso, para que usted lo tenga en consideración. Ahora, para efectos de planeamiento tributario, otro error que nosotros podríamos tener, otro error, así como es estar en un régimen mayor, o sea, estar en el general cuando podrías estar en el MIPE, estar en el MIPE cuando podrías estar en el RER. Otro error es al revés. ¿Qué pasa si yo me acojo incorrectamente al RER? O sea, yo estoy en el RER cuando yo debería estar en el MIPE. Eso también va a ser un error, porque si SUNAT lo detecta, te va a cobrar en base al ejemplo que yo le he presentado y por lo tanto te vas a ver perjudicado económicamente. Por lo tanto, como parte del planeamiento tributario, yo sugiero que evalúen bien, si los que están en RER, evalúen bien si realmente deben estar en régimen especial o no. ¿Correcto? Porque si ustedes están acogidos aquí, por ejemplo, yo lo he visto, ¿ah? ¿Qué pasa si tú estabas en el RER y en el mes de noviembre, en el mes de octubre, ya los ingresos sumados de todo el año sobrepasan los 525.000 soles? No se dio tu contador cuenta, no te diste cuenta tú, no se dio cuenta nadie, pero sí se va a dar cuenta la SUNAT. La SUNAT lo va a detectar, chicos, porque eso simplemente es cruce de información. Te va a mandar tu carta, te va a multar por no hacer la DJ y encima te va a cobrar el impuesto a la renta. Ya hay que tener cuidado. Entonces, si estamos en régimen especial, primero veamos si estamos en el parámetro
A veces se descuidan el número de trabajadores, a veces descuidan los activos fijos y por esa razón terminan siendo sacados de régimen especial. Y por último, chicos, para terminar de hablar del régimen, que es muy importante ya pasar al siguiente tema, como último, el tema de, en este caso, no acogerse correctamente al régimen. Ese también es un error en planeamiento tributario. Yo les cuento un caso que le pasó a una alumna que me lo comentó y yo me quedé pensando, ¿no? Me dijo, profesora, me han notificado una carta por el año 2024 o 2023, no recuerdo bien. La cosa es que la SUNAT le había enviado una carta porque el anterior contador, para enero del 2023 fue, ya me acordé, para enero del 2023 se había acogido a régimen MIPE tributario, ¿correcto? Se había acogido a régimen MIPE porque no sé por qué razón había estado en régimen general. Entonces bajó a MIPE, que eso se puede hacer cada enero, que se declara en febrero de cada año, se acogió a MIPE y en este caso, chicos, ¿cuál fue su error? No declaró enero dentro del plazo, ¿correcto? Lo declaró fuera de plazo. Entonces, como lo declaró fuera de plazo, en ese momento no pasó nada porque el sistema no lo detectó. Caso raro, pero eso pasó. Todo 2024, todo 2023, perdón, el contador declara en MIPE tributario, a pesar que tanto en régimen especial como en MIPE tributario, para que tú te acojas correctamente, debes hacer la declaración dentro del plazo. A régimen especial, súmale, por favor, lo que es declaración y pago dentro del plazo, ¿ya? En el caso del régimen MIPE tributario solamente es la declaración, pero él debió declarar enero dentro del plazo establecido y como no lo hizo, la SUNAT lo mandó a régimen general. Ahora, él, entre comillas, no se dio cuenta porque la SUNAT no le mandó ninguna notificación en el ejercicio, sino le manda un año después prácticamente, porque le notificó en 2025. Y le dice, mira, tú has calculado tu renta en base a esto, cuando realmente tú debiste calcular tu renta y este 10% no te correspondía y le estaban cobrando casi 20,000 soles de impuesto a la renta por esa diferencia, ¿correcto? Entonces, ella me dice, ¿y ahora qué hacemos, profesora? Porque ya el contador no está, ya el gerente en este caso dice que ahora qué hacemos porque él no sabía nada. Y tuvieron que pagarlo, tuvieron que fraccionarlo porque no había vuelta que darle. Si no te acoges dentro del plazo, la SUNAT por castigo te manda ¿a qué régimen? Al más gravoso de todos, que es el régimen general. Entonces, esto es básico, fundamental para el tema de planeamiento tributario, porque eso te puede tomar por sorpresa y puede ser a veces error del contador o también del propio contribuyente. Ya chicos, entonces ese es el primer punto que yo quería tocar respecto al planeamiento, escoger bien el régimen y también verificar que yo me encuentre acogido correctamente al régimen para efectos de impuesto a la renta. A ver, quiero saber si hasta aquí el público sí me ha entendido, me ha captado la idea. Esto es muy, muy importante en temas de planeamiento. A ver, coménteme por favor en el chat para, en este caso, yo poder comentarle también y poder seguir respondiendo las preguntas. Sí, profesora, dice, un restobar puede estar en el RER si sus compras no exceden los 10,000. Sí, sí puede estar en régimen especial, estimada. El restobar básicamente es un restaurante que también vendes bebidas alcohólicas. Eso sí puedes estar. Lo que sí tendrías que revisar, Ruth, es el tema del IGB justo, ¿no? Perdón, del IGB del 10%, que estoy hablando, IGB del 10%, por el tema del bar. ¿Por qué? Porque tu actividad principal para que te acojas a régimen especial tiene que ser, en este caso estimada, tiene que ser actividad de restaurante y comida. Si tú tienes en mayor proporción el tema de la bebida, tendrías que estar en el IGB del 18%. ¿Ya, chicos?
Sí se entendió, dice. Ah, excelente, Focaen, aquí me está respondiendo. Perfecto, muchísimas gracias también por el feedback. Sí se entiende, se ha explicado bien. Excelente. Ahora sí, voy a responder un par de preguntas para entrar a otro. Mire, el planeamiento tributario es muy extenso, ¿ya? Es muy extenso, pero vamos a tratar otro tema que a mí me parece muy importante, no sin antes revisar algunas preguntas. ¿Qué pasa si un contador dice que para bajar impuestos él consigue facturas? ¿Eso es legal? No es legal, Juana, es un delito en principio, es un delito porque ya le expliqué yo cómo funciona el IGB, ¿correcto? Y el IGB es un impuesto que lo asume el consumidor, no lo asume la empresa. Cuando tú compras facturas, prácticamente tú te estás quedando con un IGB que no te corresponde. Ahora, hoy en día, chicos, las facturas falsas son altamente detectables, altamente detectables. ¿Por qué? Porque los proveedores estimados se dedican a vender facturas. Así como te venden a ti, le venden a un montón. No creas que eres el único, le venden a un montón de empresas más. Y justamente por esta razón es que SUNAT los termina detectando. Entonces, si no quieres tener problemas tributarios y menos legales, porque la SUNAT sí podría iniciar acciones contra ante el Ministerio Público por el delito de defraudación tributaria, si quieres evitar ese riesgo, primero, tienes que aprender que el IGB no te pertenece. Y segundo, tienes que armar estrategias de un planeamiento tributario, que es lo que vamos a ver a continuación con el tema del IGB. Claro, ahora el ASUNAT lo que está haciendo es detectar a contribuyentes sin capacidad operativa. O sea, chicos, hay empresas que venden 1 millón, ¿ya? No tienen trabajadores o tienen dos, no tienen local, no tienen activos fijos, o sea, no tienen nada, son empresas fantasmas, son empresas de pantalla. La SUNAT ya está detectando ello, si mal no recuerdo, ya hay más de 70 empresas detectadas, obviamente son un montón, pero ya está en ese proceso. Por lo tanto, yo le recomiendo que no lo haga, lo piense 2 veces, porque a veces no sabemos las consecuencias hasta que nos cae una fiscalización. Y repito, esto tiene consecuencias incluso a nivel penal también, ¿ya? ¿Cuál es el tope en ventas para estar en el régimen MIPE? El tope en ventas para estar en el régimen MIPE tributario son ingresos netos hasta por 1.700 UITs, ¿ya? Que básicamente, chicos, a la fecha son más de 9 millones de soles. Entonces, si tus ingresos netos no superan las 1.700 UITs, tú puedes quedarte en régimen MIPE tributario, ¿ya? Para este año, 1.700 UITs sí son 9.350.000 soles para ser más exacto, ¿ya? ¿Cómo saber si el contador ha declarado o no? Con su clave SOL, estimada Juana, pídale la clave, entra y busca declaraciones y pagos o saca su reporte tributario terceros y también usted puede ver ahí el resumen de las declaraciones, ¿ya? Una pregunta más y seguimos con la clase. Profesora, ¿dónde puedo ver? Yo facturo por actividades por supervisar encuesta. ¿Dónde puede ver el régimen tributario en el que se encuentra Aarón? Lo puede ver en su ficha RUC. Pídale a su contador o descárguela con su clave SOL, ¿ya? Dice, si tengo un hospedaje y también realizo otras actividades, ¿puedo estar en el RER? Puedes estar en el RER, en el hospedaje no es una actividad excluida, por el hospedaje sí puedes estar en el RER, pero revisa si otras actividades están excluidas o no. Si ninguna otra actividad está excluida y respetas los límites que te he comentado, puedes estar en régimen especial. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos a seguir hablando acerca del planeamiento tributario respecto al impuesto a la renta. Entonces, yo les decía que en régimen MIPE tributario y en régimen general, la SUNAT, ¿sobre qué te cobra impuesto a la renta? ¿Sobre los ingresos o sobre la utilidad que tú tengas? A ver, ¿qué me dice el público? ¿Sobre los ingresos o sobre la utilidad que tú tengas? ¿Qué me dice el público aquí en el chat? A ver, por acá me están comentando y me dicen sobre la utilidad. No, en régimen MIPE y en régimen general, estimados, tú pagas impuesto en base a la utilidad tributaria. No se olvide de eso. Entonces, como la SUNAT
te va a cobrar impuesto a la renta en base a la utilidad tributaria, tú necesitas formalizar tus costos y formalizar tus gastos, ¿ya? Y parte del planeamiento tributario es verificar que los gastos cumplan con los principios exigidos en la ley del impuesto a la renta para que los gastos sean deducibles. Esos principios estimados a los que yo me refiero son principio de fehaciencia, principio de causalidad, principio de generalidad o criterio de generalidad y también de razonabilidad. Lo voy a explicar rápidamente y luego voy a explicar lo importante que es esto para realizar un buen planeamiento tributario. Estimados, los gastos deben estar sustentados en comprobantes de pago en su gran mayoría. Recibos por honorarios, facturas, liquidaciones de compra, etcétera, ¿ya? Ahora, para que un gasto sea aceptado por SUNAT, no basta que usted le enseñe la factura, tampoco basta que usted le enseñe el recibo por honorarios, tampoco basta con que usted le enseñe la bancarización. No es suficiente. ¿Por qué? Porque hoy en día la SUNAT sabe, tiene conocimiento que, señores, el comprobante de pago puede ser de una operación no real, pueden habértelo vendido, habértelo regalado, habértelo donado, ¿no? Etcétera. Entonces, todos los gastos, o al menos, señores, los gastos más importantes en una empresa deben cumplir con el criterio de fehaciencia. ¿Y qué significa, estimados, el criterio de fehaciencia? Quiere decir que en la fehaciencia tú como contribuyente debes probar que la operación sí se realizó, ¿correcto? ¿Y cómo tú pruebas que la operación sí se realizó? Contratos, proformas, órdenes de compra, cotizaciones, correos, ¿correcto? Para que tú puedas demostrar, estimado, que la operación es una operación real. Si tú no logras demostrar que la operación es real, SUNAT te puede desconocer no solamente el IGB, sino también el gasto, señores, ¿ya? El gasto. Entonces, dicho esto, tenemos que, por favor, corroborar lo que yo le vengo diciendo. Entonces, si usted actualmente solamente lleva la contabilidad a nivel documentario, tiene que verificar que hayan contratos. Por ejemplo, si usted tiene un recibo por honorarios, debe haber un contrato de locación de servicios, debe haber una bancarización. Si usted tiene facturas, debe tener órdenes de compra, debe tener cotizaciones, correos, guía de remisión. Es muy importante para verificar que efectivamente el producto es real. Entonces, parte del planeamiento tributario también responde a ordenar lo que ya tengo o a ver la forma para mejorar mi aspecto documentario, que es muy importante, ¿no? Una vez un contribuyente me dijo, Angélica, pero tanto documento, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para ver órdenes de compra, contratos. Le digo, no tienes tiempo porque todavía no has enfrentado una fiscalización SUNAT. Y muchas veces los contribuyentes a veces creen que los contadores exageramos, que quizá no tomamos el trabajo muy a pecho, porque ellos nunca han enfrentado una fiscalización. Pero le aseguro que si usted enfrenta una fisca, va a entender por qué es tan importante esos documentos frente a una revisión SUNAT, ¿ya? Ahora, causalidad. ¿Qué significa causalidad? Que el gasto mantenga a la fuente productora o ayude al mantenimiento de la fuente productora y además que esté vinculado a ingresos grabados. ¿Qué quiere decir esto, estimados? Que los gastos solamente pueden ser deducibles en la medida que estén destinados a generar ingresos grabados. Es muy importante que usted logre demostrar que el gasto es causal, ¿ya? Luego tenemos el criterio de la generalidad. El criterio de la generalidad no quiere decir que tú le debas dar a todos, pero sí que les deba dar a todos los que cumplen con ciertas condiciones. Y el gasto tiene que ser razonable, ¿correcto? Razonable. Siempre la razonabilidad va a estar en función al nivel, al magnitud, al nivel de ingresos que tenga la empresa.
¿Sí? Por favor, eso para que lo tenga súper, súper, súper en claro porque forma parte de la formalización tributaria, de la formalización de los gastos, ¿ya? Ahora, una vez que yo ordené lo que tengo que ponerme a analizar qué gastos no tienen sustento. ¿A quién yo le pago y no me da comprobante de pago? Porque cada vez que usted compra sin comprobante de pago, pierde impuesto a la renta. Quiero que usted lo tenga súper en claro. A veces digo, no, voy a comprarle a este señor aunque no me dé factura porque me ahorro el IGB. Falso. El IGB no te lo ahorras porque tú lo pagas y luego lo tomas como crédito. Ahora, lo que sí estás perdiendo es impuesto a la renta, porque si ese comprobante no tiene sustento, entonces, señores, no vas a poder tomar el gasto a efectos tributarios. Entonces, usted tiene que ponerse hoy en día e ir en la mente. Cada vez que yo le compro a un informal, pierdo el 30% de impuesto a la renta. Si yo estoy pagando 3.000 soles, usted está perdiendo prácticamente 1.000 soles por temas de impuesto a la renta. Ya vaya con esa mentalidad y si usted tiene que pagar un poquito más a un proveedor formal, hágalo, porque no es negocio vender formal y en este caso pagar informal. No es negocio, todos los gastos tienen que ser formales. Y si usted tiene proveedores que no le dan factura, no le compre más. ¿Por qué? Porque eso primero no nos ayuda para efectos de planeamiento y segundo, estimados, que usted no debe sacar dinero de la empresa sin sustento. Todo dinero que salga de la empresa tiene que estar sustentado con comprobante de pago. Todo dinero tiene que estar sustentado. Por lo tanto, señores, tiene que usted sacar sus cuentas qué gastos no le dan comprobante para que tome una decisión. O le exige el comprobante o cambia de proveedor. ¿Ya? Lo mismo en temas de planilla, señores. ¿Por qué? Porque parte del planeamiento tributario significa formalizar mis gastos. Si yo tengo a trabajadores estimados que no los tengo en planilla, primero estoy corriendo un riesgo muy grande porque estoy perdiendo IGB, perdón, estoy perdiendo en temas de SUNAFIL, perdón, SUNAFIL, o sea, ese trabajador que yo lo tengo informal, que yo le pago con YAPE, que no lo tengo en planilla, me puede ir a denunciar y me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar vacaciones truncas, gratis trunca, me va a ganar CTS trunca, me va a sacar un montón de dinero. Ese es el precio de tener a trabajadores de forma informal. No hemos hablado del planeamiento laboral, que ese es otro tema, ¿ya? Pero hablamos del planeamiento tributario porque ese gasto lo estás perdiendo, correcto, por no tenerlo en planilla. Quiere decir que si un trabajador gana, por ponerles un ejemplo, gana 1.500 soles y tú lo tienes fuera de planilla, entonces estás perdiendo 500 soles, porque 500 soles es el 30% de 1.500. Entonces, téngalo en cuenta, por favor, porque parte del planeamiento significa que tú debes tener a todos en planilla, a todos. Y si tienes alocadores que te hacen servicios puntuales, siempre, siempre, siempre pídeles recibo por honorarios, ¿ya? Otra forma, chicos, que forma parte del planeamiento tributario y que yo veo que a veces no lo cumplen las empresas porque a veces son desordenados, a veces no quieren escuchar al contador, etcétera, es el tema de la bancarización. Todo comprobante igual o mayor a 2.000 soles o 500 dólares tiene que cumplir con la ley de la bancarización. Quiere decir, estimado, quiere decir, señores, que tienes que bancarizarlo. ¿Cómo lo bancarizas? Transferencia, depósito en cuenta, cheque, YAPE, debes bancarizarlo. Si no lo bancarizas, pierdes IGB, pierdes impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, analicen bien cómo están trabajando los gastos para que corrijan la situación, porque eso forma parte del planeamiento tributario. Ahora, profesora, mire, yo estoy en planilla de mi empresa. ¿Yo puedo estar en planilla de mi empresa? Por supuesto, ¿ya?
Pero yo solamente, profesor, estoy en planilla por 2.000 soles, ¿ya? Porque, bueno, yo pago mi AFP, ya, perfecto. Además, yo estoy en salud, perfecto. Pero yo necesito otra plata, 2.000 soles no me alcanza, pero ya no quiero yo subirme el sueldo en la planilla por temas de valor de mercado, por temas de impuesto a la renta quinta, por temas de AFP, salud, no quiero estar en planilla. ¿De qué otra manera yo puedo sacar plata de la empresa sin tener problemas ante SUNAT y también sin tener problemas yo? Porque si yo meto plata a mi cuenta que no tiene sustento, eso es prácticamente darle a la SUNA un pretexto para notificarte. ¿Por qué? Porque si tú metes plata a la empresa, eso deja rastro en el ITF, te van a notificar y te van a decir, oye, ¿por qué la empresa te está dando esa plata? No, es que yo lo saqué para mis temas personales. Incorrecto. Tú no puedes sacar dinero de la empresa para efectos personales sin pagar impuestos. Si tú sacas dinero de la empresa para efectos personales, debes pagar impuesto. Aparte, debes pagar el impuesto de los dividendos. Entonces, para darle una forma que no sea tan gravosa, tú puedes darle una forma, ¿no? Si tú tienes un carro, alquílalo a la empresa. Si la empresa funciona en el primer piso de tu casa, alquílale a la empresa el primer piso. Si la marca no está registrada, alquílale la marca a la empresa. Pero tienes que buscar alguna manera de poder sacar el dinero de la empresa limpiamente para que entre dinero limpio a tu cuenta bancaria. Entonces, otra estrategia para tú poder sacar dinero limpiamente es que tú le alquiles activos. Chicos, yo he visto empresas que absolutamente todo le alquilan a la empresa. Le alquilan el carro, la casa, los muebles, las computadoras, las impresoras, el mobiliario, ventiladores, aire acondicionado, todo se lo alquilan. O sea, hay empresas que no tienen ningún activo fijo. Justamente utilizan la estrategia de pagar el 5% por alquiler y toman mayor deducción para efectos tributarios. Entonces, analícelo porque si usted es una empresa que tiene altos márgenes de utilidad, va a necesitar escudos fiscales y un escudo fiscal muy bueno es el tema del alquiler. Otro escudo fiscal que eso puede ayudarnos para otros tipos de empresas es el leasing, también llamado arrendamiento financiero. Es una buena estrategia tributaria porque mediante leasing yo puedo depreciar los activos en un menor plazo y eso me da mayor crédito, mayor escudo fiscal. Ese leasing, por ejemplo, ese tema de arrendamientos, lo utilizan mucho empresas grandes que tienen activos importantes y que en este caso deciden financiarlo de esa manera con el banco para poder, repito, tomar el crédito fiscal, la renta de esos, la renta, bueno, el crédito también, porque el leasing está grabado con IGB, pero también les permite crear un escudo fiscal para poder utilizar lo que es, en este caso, estimados, mayor deducción. ¿Correcto? Mayor deducción. Entonces, si usted va a comprar activos, analícelo comprarlo mediante arrendamiento financiero para poder crear un escudo fiscal contra impuesto a la renta. ¿Ya? Vamos a hacer un stop hasta aquí porque quiero tocar, chicos, el tema del IGB. ¿Ya? Quiero tocarlo, ya no lo toqué la clase pasada, pero no me quiero ir esta mañana sin tocar el tema del IGB porque me parece también un excelente tema para poder conversar acerca del planeamiento tributario, pero no antes. Voy a seguir respondiendo algunas preguntas que veo en el chat y me va comentando en el chat, por favor, hasta ahorita cómo va, cómo voy, cómo van ustedes, si me están entendiendo, si les parece interesante las propuestas o en todo caso a veces puede ser que usted lo haya escuchado pero no lo haya puesto en práctica, ¿no? Entonces es el momento para poder hacer las mejoras necesarias en sus empresas para evitar que SUNA después le termine sacando más impuesto a la renta del que debería.
¿ya? A ver, ¿qué me va comentando aquí en el chat? Dice, soy odontóloga y como me piden facturas, me tengo que acoger al régimen MIPE tributario. Sí, Alejandrina, es correcto. Los servicios odontológicos no puedes estar en el régimen especial, solamente en régimen MIPE tributario o régimen general. ¿Qué gastos puedo usar para bajar los impuestos? Primero, ponerte en planilla. No sé, Alejandra, cómo estás, si estás con RUC 10 o RUC 20. Si estás con RUC 20, entonces ponte en la planilla y todos los trabajadores que tengas, ponlos en planilla. Si tienes un consultorio y es tu propia vivienda, en el caso que sea un RUC 20, alquílale la vivienda a la empresa, ¿correcto? Si tienes mobiliario, computadoras, impresoras, muebles en general, alquílaselo a la empresa. Por eso es que cuando estamos hablando de un servicio como ese, Alejandrina, yo sí te recomiendo que trabajes con RUC 20 para poder crear escudos fiscales entre tú como persona natural y tu empresa, ya que tu empresa y tú son personas diferentes a nivel jurídico. Si tú vas a trabajar, Alejandrina, el tema de odontóloga con RUC 10, poco vas a poder hacer para bajar el impuesto a la renta. Para tu caso, te digo, te recomiendo apertura una empresa si no la tienes aún y si la tienes, alquílale la mayor cantidad de cosas que puedas. Repito, computadoras, muebles, equipo odontológico, quizá tú lo compraste a tu RUC personal, alquílaselo a la empresa, el local propiamente dicho, si tienes un vehículo y necesitas para hacer compras, para ver gestiones de la empresa, también arriéndalo a la empresa. Y si compras suministros para el tema odontológico, ¿no? Porque para tú prestar el servicio entiendo que compras suministros médicos, ¿no? Todo eso cómpralo con factura, bancarízalo, guía de remisión, para que también lo puedas utilizar como costo en tu estado de resultados, ¿ya? Eso te recomiendo yo, Alejandra, ¿ya? Dice, mi consulta es por el ingreso de tipo de cambio. ¿Hay forma de no llevarlo a resultados? Los ingresos y los gastos por tipo de cambio taqueo van en el estado de resultados de todas maneras, ¿ya? Buenos días. Buenos días. Consulta, si la empresa cobra un porcentaje de la marca, ¿es la franquicia a sus clientes? ¿Puede estar en el RER? Nancy, si la empresa cobra un porcentaje, ¿es la franquicia a sus clientes? Detallen un poquito más abajo, no entiendo muy bien cuál es la actividad de la empresa. ¿Esa es una de sus actividades o tiene más? ¿Ya? ¿Qué estrategias se pueden hacer para pagar menos impuestos? Ya. Lo acabo de comentar, Isabel, para temas de renta. En breve vamos a ver temas de IGB y les voy a compartir por ahí un caso importante para poder evaluar ese aspecto, ¿ya? Dice, el gerente puede patentar la marca y alquilársela a la empresa, eso no es ilusión. Me parece que SUNAT puede decir que hay que demostrar por qué el gerente lo patentó y en este caso no directamente la empresa, ya que se puede creer que se hizo con el único fin de pagar menos impuestos. Es correcto, es correcto. Entonces, a ver, ¿cuál es una clara figura de ilusión? Una clara figura de ilusión es que la marca haya estado a nombre de la empresa, que la empresa se la venda al cliente, al gerente o al dueño y que el gerente se lo vuelva a alquilar a la empresa. Esa es una clara figura de ilusión, estimado. ¿Por qué? Porque la marca ya estaba registrada a nombre de la empresa. Ahora, hay algunos clientes que vienen desarrollando su marca como RUC 10 antes de crear su empresa, ¿correcto? Hay clientes que empezaron trabajando como RUC 10 y que no formalizaron la marca y luego crearon el RUC 20, pero no lo patentaron. Ahora, el hecho de que la marca ayuda a la empresa, eso tú lo puedes demostrar con informes de ventas, con opiniones de tus clientes, ¿no? Porque tampoco es correcto usar una marca de manera ilegal, por decirlo menos, por más que sea tu empresa. Entonces, si tú tienes un informe que demuestre, ¿no? Que cuáles han sido los resultados de alquilar la marca a la empresa,
¿correcto? Además demuestras que la empresa nunca tuvo la titularidad de la marca y que de alguna manera esa marca la creó la persona porque él venía de antes utilizando la marca de manera formal o informal, puede sustentar esa posición. Y también, estimado, que el gasto sea razonable, pues, ¿no? No sería razonable que la marca sea alquilada por 10.000 soles, ¿no? 12.000 soles, 13.000 soles. Yo creo que un monto razonable para tampoco evitar, tampoco levantar tanto polvo son 2.000 soles, 2.100 soles, ¿no? Más o menos ese debería ser el promedio. Pero sí, o sea, cada caso es diferente, ¿no? Ya te comenté cuál es una forma elusiva muy, muy evidente. Eso no deberíamos hacer. Si la empresa ya registró la marca, su nombre, ya, ¿no? O sea, ya está, ¿no? Ya no se puede hacer mucho sobre ello, ¿sí? Ahora, se haría un contrato MIS por el alquiler, todo alquiler estimados por temas de fehaciencia, todo alquiler, bienes, activo fijo, alquiler de marca, todo lo que tenga que ver con arrendamiento, yo le recomiendo siempre contrato con firmas legalizadas por temas de fehaciencia para que puedas demostrar que el contrato realmente ocurrió, ¿ya? El que alquila puede ser el dueño, sí, estimado Ferruso, puede ser el dueño, el propietario de la marca. Muchas veces el dueño vino trabajando como RUC 10 o vino trabajando como persona natural y luego creó la empresa, pero la marca, él tiene como demostrar que comercialmente él empezó a usarla primero, ¿ya? Ahora hablemos de temas de IGB, ¿ya? El IGB es un impuesto que grava, porque se me acaba el tiempo, es un impuesto que grava el consumo, ¿correcto? Por lo tanto, decíamos que el que asume el IGB no es la empresa, es el cliente, es el consumidor final, señores, ¿ya? Ahora, en temas de IGB, estimados, hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo les comento un caso, ¿no? Teníamos una empresa que tiene domicilio fiscal en zona selva, por ejemplo, ¿no? Entonces, los bienes consumidos en la Amazonía, están exonerados de IGB bajo la Ley de Promoción e Inversión de la Amazonía. Para que tú puedas usar la exoneración del IGB, tú tienes que primero estar inscrito en zona registral de la selva, o sea, tienes que haberte inscrito en la zona registral de Jaén, de Chachapoyas, de zona selva. Tu empresa tiene que estar inscrita en esa oficina registral y ya después le cuento otro caso para que usted vea el impacto. Los activos fijos, chicos, los activos fijos tienen que estar en la selva, ¿ya? Y el bien tiene que ser consumido en zona amazónica. Por lo tanto, en las boletas tiene que decir bien, consumido en zona amazónica o en zona de selva, ¿no? Para ser consumido en zona. Entonces, si yo vendo un producto en zona de selva y lo consumo en la misma zona, está exonerado de IGB. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que puede ser que tú tengas varias sedes, ¿no? Tengas una sede en Jaén, una sede en Chiclayo, una sede en Lima, yo qué sé. Para efectos de un planeamiento tributario, yo te recomiendo que separes lo que es zona selva, lo separes en otra empresa, en otra persona jurídica, para que puedas gozar de la exoneración. ¿Correcto? Entonces, un primer punto muy importante es verificar si tienes alguna zona exonerada de IGB para que tú separes tus ventas, ¿correcto? Y las separes en zona selva para no mezclar zonas normales como Chiclayo, Lima, Trujillo y zonas exoneradas de IGB. Ojo, eso como primer punto, efectos de planeamiento tributario. Como segundo punto, profesora, ya, yo estoy exonerado, o sea, yo me he acogido a la zona de la Amazonía. Perfecto. Pero cometes errores, ¿no? Primero, hay empresas que están en zona amazónica, o sea, están gozando de la exoneración del IGB y no se inscribieron en la zona registral.
¿Por qué? Porque no sabían, no se dieron cuenta, no pensaron en eso, etcétera. Y yo he visto casos de empresas que SUNAT detecta que no han sido registradas en zona amazónica y les va a cobrar todo ese IGB que usted declaró como exonerado. Ojo, eso. Dos, yo he visto empresas que se olvidan que los activos fijos tienen que estar en zona selva y compran activos fijos en zona no selva. Otra vez, SUNAT detecta esta operación y te va a notificar perdiendo el beneficio de la exoneración del IGB. Entonces, para temas de zona selva, tienes que verificar dos opciones. Primero, si puedes acogerte al tema de la Amazonía, porque puede ser que estés ignorando este beneficio. Y segundo, que ya estando gozando de la exoneración, verifiques que cumples todos los requisitos para poder acceder a este beneficio tributario. ¿Sí? Eso para temas de IGB. Ahora, otra estrategia para efectos de IGB respecto a planeamiento es la trazabilidad de la operación. Y con esto termino para poder seguir respondiendo sus preguntas. ¿Qué significa, profesora, la trazabilidad del IGB? Que usted tiene que demostrar nuevamente que la operación realmente se hizo. ¿Cómo lo demuestra? Ya lo hemos dicho, para renta y para IGB tomemos la misma lista: contratos, cotizaciones, guías de remisión. No le estoy diciendo que una factura de 100 soles va a ponerle todo eso, pero las facturas más importantes, porque recuerde que en una fisca la SUNAT no le va a revisar todo, le va a revisar lo más material, lo más importante: contratos, cotizaciones, guías de remisión, órdenes de compra, son fundamentales, estimados, realmente muy importantes en una fiscalización SUNAT, ¿sí? No se olvide de eso. Si no lo está haciendo, tome cartas en el asunto para que pueda realmente usted tener un sustento de todo lo que está, para que usted pueda defender su crédito fiscal. Chicos? Ahora, el arrendamiento de maquinarias pesadas puede estar en el régimen especial. Yesenia, el arrendamiento, el alquiler como tal, no está prohibido en régimen especial, no está prohibido el tema de alquiler. Ahora, lo que por ahí me genera intriga es el tema de activos fijos, ¿ya? Pero en los activos fijos que yo le comenté, que es el límite de 126,000, en los activos fijos no se incluye ni predios, ni tampoco se incluye lo que son vehículos. Así que solamente se incluye lo que son muebles, lo que es enseres, muebles, equipos de cómputo, ¿no? Entonces, si estamos bajo esa línea y respetamos los demás lineamientos del régimen especial, no veo razón por la cual usted no puede estar en dicho régimen, ¿ya? Dice, ¿qué pasa si yo hago un contrato para poder utilizar el bien, pero lo hago como un contrato de usufructo, o también lo hago como un contrato de cesión en uso a título gratuito? ¿Ya? El consumo del combustible permite obtener el gasto y usar el crédito. Si tienes un contrato legalizado con fecha cierta, no vería yo impedimento para poder tomar el crédito fiscal, porque tú tienes cómo demostrar que el bien tú lo utilizas para fines operativos, ¿no? Lo demuestras con tus facturas, con tus guías de remisión. No olvides que el combustible tiene que tener la placa del vehículo, pero yo te recomiendo, Dora, que en adelante trates de siempre, siempre colocarle un valor de mercado al alquiler, ¿ya? Yo le recomiendo que lo hagas para poder tú defender tu crédito fiscal sin, digámoslo así, dar pie a que por ahí se pueda dudar que la operación no existe, ¿ya? Dice, ¿qué se debe consignar en la guía de remisión si yo llevo en mi auto y yo llevo la mercadería personalmente? César, existen dos tipos de guías de remisión: guía de remisión remitente y guía de remisión transportista. Ahora, si los vehículos son propios, tú emites una guía de remisión remitente, y si tú contratas a un transportista, emites guía de remisión remitente y guía de remisión transportista. Ojo, tenemos una excepción. Si el vehículo es categoría, si mal no me equivoco, M1, M2, puedes sustentar el traslado solamente con guía de remisión remitente, a pesar que el vehículo no esté a nombre de la empresa. Entonces, César, entiendo
que tú tienes un vehículo pequeño, ¿cierto? Puede ser un sedán, ¿correcto? O una camioneta de 2 filas. Si eso es correcto, porque puede ser que yo traslade mis vehículos en un taxi, tú lo llevas en tu auto personal, pero puede ser en un taxi, entonces puedes girar una guía de remisión remitente donde inclusive no tienes la obligación de colocar la placa, ¿ya? Y tampoco tendrías la obligación de que el vehículo esté a tu nombre porque esté a nombre de la empresa porque es un vehículo menor. Ahora, con respecto a las guías, no siempre esperemos que el vendedor sea el que nos emita la guía. Para proteger nuestro crédito fiscal, nosotros mismos podemos emitir una guía con motivo compra, ¿no? La venta no es el único motivo para emitir una guía. Por lo tanto, guía de remisión remitente es suficiente, César, siempre y cuando estemos hablando de un vehículo menor, ¿ya? Dice, los que generan renta de segunda, todos los generadores de renta, Katy, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, deben basarse en el cronograma de SUNAT en base a su último dígito de RUC. Eso aplica tanto para personas jurídicas, personas naturales con negocio y personas naturales sin negocio, ¿sí? ¿En qué se diferencia saldo a favor, materia de beneficio y saldo a favor del exportador? No estamos en ese tema, estimado José. Ya vamos a responder preguntas solamente del tema en cuestión. Dice, en el régimen especial son 10 trabajadores por turno. Claro, Eddie, puede ser que tú tengas el turno de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿correcto? Por lo tanto, en ese turno serán 10 trabajadores. Pero ¿qué pasa si, no sé, tú eres un restaurante que trabaja las 24 horas, tendrás otro turno. Y en ese otro turno también puedes tener 10 trabajadores. O puede ser, Eddie, que tú trabajes con trabajadores a medio tiempo, ¿no? Puede ser que tú tengas trabajadores de 9 a 1 en un turno y de 2 a 6 en el otro turno. Y en tu registro pueden haber 18 o pueden haber 20, porque hay 10 en un turno y 10 en el otro. ¿Ya? La norma es clara y habla de la palabra turno, ¿ya? Y eso va a depender de cada empresa, ¿ya? Si tenemos una empresa de pescados y mariscos, ¿qué régimen me conviene? María Elena, a ver, en el tema de pescados y mariscos es un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás en el régimen MIPE tributario, de todas maneras vas a tener que emitir liquidaciones de compra para poder sustentar tus pescados y mariscos, porque entiendo que tú en este caso le compras a consumidores informales, a proveedores, perdón, informales. Si ese es tu caso, lo que te recomiendo es que tú saques cuál es el margen de utilidad mensual, vea, para hacer un proyectado y lo multipliques por 12. Pero si estás en el régimen MIPE tributario, sí o sí debes emitir liquidaciones de compra para poder sustentar. Mira, yo les digo a todos, si ustedes pueden quedarse en régimen especial, quédense, porque a nivel tributario es más fácil. A nivel SUNAT no molestan tanto. Ya en empresas de régimen MIPE, régimen general, son más, digámoslo así, son presas más grandes, digámosla de alguna manera, ¿ya? Entonces, si usted puede quedarse en régimen especial, quédese en régimen especial. La actividad que usted tiene, María Elena, tranquilamente podría estar en régimen especial siempre y cuando cumpla todos los requerimientos que ya le he dado en la clase de hoy día, ¿ya? En retiro de bienes, el IGB no se traslada al cliente. Bueno, en el retiro de bienes, el IGB no se traslada al cliente. Sí, eso es costo-gasto para la empresa, que por cierto es costo-gasto reparable, ¿ya? Sí, correcto. El IGB del retiro de bienes de canastas estimado para el retiro de canastas, para la entrega de canastas, perdón, ¿qué es lo primero que haces? Emites boleta en ASUNAT con tipo transferencia gratuita. Primero emites eso, ¿correcto? Ese monto, esa valorización de la canasta, la declaras en tu PDT 621 en la casilla ventas y va a ser base para IGB, pero no va a ser base para renta. Ese IGB que tú estás asumiendo, lo colocas como una cuenta 64 contra la 40 y esa 64 es reparable a efectos de la DJ anual, ¿ya?
La empresa alquila el local, pero no usa la luz. Si está en el contrato, Miriam, sí puedes usar sí puedes usar el gasto de luz, ¿sí? Los alquileres se declaran en la DJ anual. Las empresas que tienen alquileres sí deben declarar a quién le están alquilando como tal. Y el que está arrendando también tiene que hacer la declaración de alquileres, renta de primera, correcto, como corresponde.